El infierno se desata en la casa de los famosos. La confrontación más explosiva que jamás hayamos presenciado sacude los cimientos. Dalila explota contra Aarón, desenterrando acusaciones que harán temblar a todos los participantes y reconfigurando alianzas de manera inesperada. Están listos para la verdad, porque lo que están a punto de leer no es solo una discusión acalorada, es una declaración de guerra estratégica, una danza entre la auténtica indignación y el juego calculado que cambiará para siempre su percepción de todo lo que creían saber. El polvorín se encendió cuando Dalila, con una determinación férrea y una visible exasperación en la mirada, decidió enfrentar cara a cara a Aarón, exigiéndole explicaciones directas sobre los comentarios hirientes que éste había vertido sobre ella en la sesión de Zoom del día anterior. Fue un momento de pura tensión, donde el aire se cortaba con cuchillo, pues todos recordaban cómo, en la dinámica de las preguntas incisivas que buscan desestabilizar a los competidores, Aarón había vuelto a insistir en que Dalila, según su repetitivo criterio, aún no lograba superar los acontecimientos pasados dentro de la competencia. Esta acusación, que se ha convertido en una letanía semanal, ha calado hondo, y el cansancio de Dalila es palpable. La insistencia de Aarón, quien una vez más sacó a relucir el mismo argumento desgastado, esa vieja cantinela de que Dalila supuestamente no había metabolizado el hecho de haber sido nominada por sus compañeros, fue el detonante definitivo. Dalila, lejos de amedrentarse, no se contuvo y le increpó directamente, pidiéndole que explicara por qué persistía en revivir ese tema. Le señaló que era una constante repetición, una narrativa agotada que emergía semana tras semana, tanto en los posicionamientos públicos como en sus deliberaciones de voto y, por supuesto, en sus nominaciones. Es el único eje argumental que parece tener sobre Dalila, la supuesta incapacidad de ésta para dejar atrás el incidente de su postulación al desalojo y su supuesto apego a rencores pretéritos. Ante la ineludible petición de esclarecimiento de Dalila, Aarón no tuvo más remedio que articular una respuesta. Su justificación fue tan simple como frustrante para la audiencia. Es lo que él piensa, alegó, sintiendo que ella no había superado ciertas circunstancias. Sin embargo, añadió que ya no lo tomaba con la misma carga personal de antes, a pesar de que habían logrado establecer una comunicación más fluida y una convivencia ligeramente más cordial en el encierro. Únanse a la comunidad de LA Mitotera MX y suscríbanse para no perderse ni un solo instante de este apasionante drama. Y es que a pesar de esa supuesta mejoría en el trato, la división entre el Cuarto Noche y el grupo de Dalila, Chiqui y Iguana sigue siendo una realidad innegable, con estrategias de equipo claramente definidas. Aún así, la relación entre ellos había mostrado destellos de civilidad, lo que hacía aún más incomprensible para Dalila la recurrencia de Aarón a su argumento trillado. Pero la confrontación no terminó ahí, pues Dalila, en un giro sorprendente, aprovechó el momento para ofrecerle a Aarón una serie de consejos prácticos, auténticos tips de coaching, para mejorar su desempeño en las galas televisadas y en las sesiones de Zoom. Le sugirió que evitara el movimiento constante, que articulara mejor sus ideas al hablar, y le explicó que su intervención se debía a su propia experiencia y a su genuino interés en coachear, sintiéndose con la autoridad y el discernimiento necesarios para corregirle ciertos aspectos. Aarón, sorprendentemente o quizás solo por estrategia, pareció recibir estos consejos de Dalila de buena manera, y la conversación derivó en una discusión más amplia sobre todo lo acontecido. Aunque Aarón mantuvo que sus palabras no eran nada personal, sino simplemente lo que percibía, y que con Dalila existía un cierto roce, pero hasta ahí la tensión subyacente seguía siendo palpable. Por su parte, Dalila, aunque exasperada por la repetición de los argumentos, también se apresuró a dejar claro que ella tampoco albergaba sentimientos personales de animosidad hacia él, comprendiendo perfectamente que ambos estaban inmersos en una contienda donde representaban facciones opuestas. Chiqui, quien presenciaba el intercambio, intervino para respaldar a Dalila, afirmando categóricamente que su compañera ya había dado carpetazo a ese asunto con Aarón hacía tiempo. A ellos mismos les resultaba desconcertante y sorprendente que Aarón insistiera en desenterrar el tema una y otra vez. Aquí emerge una reflexión crucial sobre la autenticidad en el juego. La audiencia y los mismos participantes son increíblemente perspicaces. Cuando se le pregunta a alguien con quien no compartiría momentos dentro o fuera de la casa, y la respuesta parece contradecir flagrantemente sus interacciones diarias, la deshonestidad se percibe con total claridad. No se trata solo de jugar, sino de una falta de integridad que se transparenta, afectando la percepción pública. Si disfrutan de estos análisis profundos y sin filtros, no olviden suscribirse a LA Mitotera MX para formar parte de nuestra comunidad. La percepción de deshonestidad, como la que se vio reflejada en las respuestas ambiguas durante las dinámicas,
Es un arma de doble filo que puede volverse en contra del propio jugador. ¿Cómo se puede pretender no compartir con alguien con quien la química y la interacción son más que evidentes, como el caso de Chiqui? La gente desde fuera lo observa todo, cada gesto, cada mirada, cada complicidad. Decir lo contrario se siente como una traición a la propia verdad, un intento burdo de manipular una narrativa que ya está escrita a la vista de todos. Dalila y sus aliados percibían esto con una lucidez implacable, sintiendo que los intentos de Aarón de mantener una fachada de no es personal mientras repetía las mismas acusaciones vacías, eran una estrategia transparente y poco efectiva. La lealtad en el juego es una cosa, pero la honestidad consigo mismo y con el público es otra muy distinta. La falta de un argumento fresco, la incapacidad de renovar el discurso, revela una carencia de profundidad que, lejos de perjudicar a Dalila, expone las limitaciones de su oponente. Dalila, en su fuero interno, no podía evitar una punzante exasperación ante la escasez de argumentos innovadores por parte de Aarón, a quien percibía como un perro que mastica el mismo hueso gastado una y otra vez. ¿Qué demonios estás diciendo?, se preguntaba con ironía, deseando al menos comprender el meollo de su discurso, si es que lo tenía. El cansancio de escuchar la misma crítica, el mismo reproche sobre su supuesta falta de superación, la hacía suspirar. Otra vez con lo mismo, pensaba, que me cuente al menos algo nuevo para saber de qué habla. Ella, en contraste, se había mostrado siempre directa, como en su confrontación con Aldo, a quien le espetó con rotundidad. Sigo pensando lo mismo que la semana pasada. Demeritaste mi nominación, te devaluaste a ti mismo por haber demeritado mi posicionamiento. Eso fue tu problema y sigo sin querer enfrentarme a ti en nada. Esta es la verdad sin ambajes de Dalila, un contraste brutal con la ambigüedad de Aarón. La gente se da cuenta de estos detalles, de la falta de creatividad argumental, y eso, lejos de fortalecer su posición, lo debilita. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete ahora mismo a LA Mitotera MX y mantente al tanto de cada giro inesperado. Lo que Aarón interpretaba como una falta de superación, Dalila lo vivía de una forma radicalmente distinta. Para ella, el arrastrar algo no era un lastre emocional, sino más bien el peso de una lealtad mal entendida que, paradójicamente, la nominación le ayudó a liberar. No era un resentimiento por salir nominada, sino el haber tomado la decisión de nominar a aquellos a quienes había protegido con fervor. Lo que arrastré que fue, se cuestionaba. Su percepción era que la toma personal del asunto por parte de Aarón venía de las nominaciones o los posicionamientos en su contra. De hecho, ella le había dicho a Aarón con una punzada de sarcasmo: «Ay, sí, ya aprendí de ustedes, gracias», una frase que leída con ironía denotaba su cambio de estrategia más que un arrepentimiento. Ella creía que su agüite inicial era por no haber podido jugar como deseaba, atada a una lealtad que no era recíproca. En realidad, lo que Aarón y su grupo percibieron como tristeza o un agüite por la nominación, para Dalila fue una epifanía, un momento de liberación. Fue como si de repente se le hubiese quitado un peso gigantesco de encima. «Gracias por nominarme», les había dicho, y no era un agradecimiento sarcástico o confrontativo, sino genuino. Lo que quería decir es que, gracias a esa nominación, se sintió habilitada para finalmente jugar su propio juego, para nominar sin culpa a quienes consideraba sus rivales. Antes de ese punto, su lealtad hacia los guerreros era inquebrantable, una devoción casi ciega que le impedía considerarlos como objetivos en la competencia. Se lo decía a Chiqui, con quien compartía su frustración: «¿Cómo voy a nominar a estas criaturas tan hermosas si son los guerreros que nos defienden?». Constantemente se reprochaba a sí misma por ser demasiado fan, por proteger a quienes se sacrificaban por el equipo, como en el día de las bicicletas, asegurándose de que tuvieran la mejor comida, los recursos más nutritivos. Si te apasiona desenmascarar las verdades ocultas de los realities, suscríbete a LA Mitotera MX y no te pierdas ni un solo episodio de esta increíble aventura. Esa ceguera autoimpuesta la llevó a una paradoja. Mientras ella los cuidaba, ellos la nominaban. La nominación fue el catalizador que la despertó de esa neblina de fanatismo para ver la realidad del juego. «Gracias, neta, porque ya los pude nominar», exclamó, comprendiendo que esa acción, que inicialmente parecía un golpe, en realidad le abría la puerta a una estrategia más libre y personal. Sus compañeros, sin embargo, lo interpretaron como un simple «muy bien, muchas gracias», con un matiz de displicencia, sin captar la profundidad de su liberación. Dalila por fin se sintió capaz de operar sin las ataduras de un afecto que no estaba siendo correspondido de la misma manera en el contexto competitivo. La honestidad y la verdad para ella siempre prevalecen sobre cualquier artimaña, porque la audiencia y los propios implicados se dan cuenta de todo el entramado emocional y estratégico.
Fue un despertar necesario para enfrentar la realidad sin edulcorantes. La bomba explotó y la casa de los famosos nunca volverá a ser la misma. La verdad sobre las intrigas y las lealtades se ha desvelado en una confrontación épica que nos ha dejado sin aliento. ¿Fue Aarón incapaz de superar su propia narrativa repetitiva? ¿O Dalila finalmente ha liberado el peso de una lealtad mal entendida para jugar su juego con una astucia renovada? Lo que se creía una debilidad se reveló como su mayor fortaleza, transformando la traición en un catalizador para la gloria. Prepárense para más revelaciones impactantes y análisis exclusivos. Esto es solo el comienzo del fin, y para no perderse ni un solo detalle de cómo este drama se desenvuelve y de todas las verdades que aún quedan por salir a la luz, tienen que hacer una cosa. Suscríbanse ya a LA Mitotera MX. Nos vemos en el próximo video.